de abajo arriba, ¿no? Es decir, que ellos se hacen eco de un malestar ciudadano. Es un discurso, además, contagioso en el sentido de que se ha simultaneado en diferentes países, se simultanea en diferentes países, ¿no? Mientras sucede toda esta desafección con respecto a los partidos políticos en Bolivia o en Ecuador, la desafección hacia los partidos es también un lugar común en un país próximo como es Perú. Pero yo creo que, y no es este el objeto, este punto que voy a decir a continuación, no es este el objeto principal de mi reflexión, pero yo creo que es un discurso que, a diferencia de los anteriores, intenta ser construido desde la óptica de mejora de la democracia, transformación hacia otro tipo de democracia, pero no contra la democracia, ¿no? Es decir, es un poco esta idea de criticamos, censuramos, desaprobamos cómo funcionan los partidos políticos, pero porque anhelamos una democracia de más calidad, ¿no? Bueno, esto probablemente dé lugar a algunas consideraciones, ¿no? Quizá en el debate posterior. Bueno, pues en este contexto es donde surge mi interés por la autoimagen que tiene la clase política, ¿no? Es decir, cómo piensa la clase política del fenómeno partidista en general, ¿no? Que, como digo, es un ámbito que no se ha estudiado, que no ha recibido la misma atención que el antipartidismo por parte de los ciudadanos, ¿no? Me parece que es importante medir hasta qué punto los miembros de los partidos políticos tradicionales y de nuevos partidos políticos o movimientos están en desacuerdo con la gestión de los partidos políticos, confían o no confían en ellos, creen que los ciudadanos se sienten identificados o no. Es decir, mi idea, mi intención inicial es medir hasta qué punto encontramos variaciones según países en estos niveles de lo que yo he llamado antipartidismo, que no sé si será la mejor etiqueta, ¿no? Entonces, me planteo dos preguntas, una que es de tipo descriptivo, que tienen ustedes ahí, que en el fondo, bueno, pues es un poco, como les decía, una medición cuánto antipartidismo hay, qué variaciones hay entre países e intrapaís, o entre sistemas de partidos y dentro de cada sistema de partidos, y una pregunta que tiene una ambición explicativa, que es intentar determinar o explorar, si se quiere, el efecto de algunas variables que pueden estar contribuyendo a la generación de este discurso antipartido, ¿no? Alguna de estas variables sobre las que les comentaré más adelante algunos de los resultados, como digo, alguna de estas variables están tomadas de variables que se utilizan, de explicaciones que se utilizan en la literatura sobre antipartidismo por parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces quiero ver un poco cómo de bien funcionan en la clase política. Los datos que he utilizado para o que estoy utilizando para este trabajo provienen de una encuesta que recibe el nombre de PELA, así es como se llama, Proyecto de Élites Parlamentarias Latinoamericanas, y cuyo precursor, director, es el profesor Manuel Alcántara, que más adelante les hablará, se dirigirá a ustedes, ¿no? Bueno, esta encuesta en el ámbito más académico no haría falta explicar las características porque es una encuesta sobradamente conocida y reconocida por su validez y por la validez y por la fiabilidad de sus datos, ¿no? Pero les cuento brevemente que es una encuesta que se realiza a legisladores. Los de esta casa también fueron encuestados y sus respuestas están en los datos que vamos a ver a continuación. Legisladores ¿cuándo fue la primera? ¿En los años 90? En el 94. Desde el año 94 se hace en prácticamente todos los países en todos los países de la región se hacen encuestas a legisladores y se les pregunta una batería de preguntas que, para que ustedes se hagan una idea, tardan en responder entre media hora, 40 minutos. Cuestiones muy variadas, ¿no? Como su opinión respecto a los procesos de integración, cuestiones de su propia trayectoria vital, ubicación ideológica, en fin, una encuesta muy variada. Bueno, pues dentro de esta encuesta hay algunas preguntas que son de utilidad para aproximarnos a las
percepciones que tienen la clase política con respecto a sus partidos políticos, ¿no? En este caso, los legisladores. Bien, estos datos yo los he tomado para 5 países que tienen características muy variadas y que, a efectos de lo que aquí nos ocupa, dos de ellos están a salvo, Uruguay y Chile, de una crisis de representación que ha asolado, que ha predominado en el escenario de los otros 3 países que se incluyen en el estudio, que son Ecuador, Bolivia y Perú, ¿no? Uruguay y Chile son sistemas de partidos, constituyen sistemas de partidos que tradicionalmente, como se suele decir en la literatura especializada, están muy institucionalizados, y eso significa, entre otras cosas, pues que las organizaciones se reconocen, que son legítimas, que existe cierta estabilidad en los patrones de comportamiento electoral, en fin, una serie de características, ¿no? Por lo tanto, a priori encontramos variación en los casos elegidos, y lo que quería ver un poco era, puesto que esto comienza en Uruguay, introducir un poco un elemento de comparación del caso uruguayo, que ciertamente es muy diferente con respecto a esta cuestión del antipartidismo, precisamente por la ausencia de antipartidismo con respecto a los otros países, ¿no? Bien. Miren, cuando uno se dedica a estudiar cualquier fenómeno que tiene que ver con ciencias sociales, en realidad estamos hablando de objetos de estudio que son muy escurridizos. A mí siempre me gusta poner una metáfora que es la siguiente: uno no va por la calle y saluda a la legitimidad, ni se come un bocadillo de absolutismo o de feudalismo. Es decir, son cosas que no tienen un referente empírico inmediato, ¿no? Si yo quiero ver cómo es una silla, medir cómo es una silla, me imagino fácilmente de qué estoy hablando, ¿no? No ocurre lo mismo con un fenómeno como el antipartidismo, o como sucedería si quisiéramos ver los niveles de clientelismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el primer esfuerzo que hay que hacer con este tipo de objeto de estudio es hacer un esfuerzo por pensar en cómo medirlo, ¿no? Bueno, en este caso, fíjense ustedes que esto son todo excusas, seguro, para decirles que con las preguntas de élites parlamentarias hay 3 cuestiones que me parece que pueden aproximarnos y probablemente introduzcan problemas de validez, como se suele decir en el argot. Es decir, puede que haya problemas de si realmente estamos midiendo lo que queremos medir, pero yo creo que es una primera y útil aproximación a la medición de estas percepciones que tiene la clase política con respecto a los partidos políticos. Son esas 3 preguntas que tienen ustedes ahí, ¿no? El grado de confianza, la percepción de en qué medida se identifican los ciudadanos con los partidos políticos, y el grado de indispensabilidad, no sé si existe la palabra, el grado de cómo de necesarios son los partidos políticos para la existencia de democracia, ¿no? Bien, aquí tienen una serie de datos sobre los cuales no les quiero aburrir. Esto probablemente esté colgado en la página web próximamente. Yo les he puesto en rojo algunas de los aspectos que me parecían importantes, ¿no? Tienen ahí ustedes datos sobre un total de 24 países, ¿no? Con la excepción de Perú, donde las encuestas son de un periodo legislativo ya pasado. Lógicamente no incluye los legisladores recién elegidos, que acaban de tomar posesión el pasado julio. Con la excepción de ese país, el resto de países son las respuestas de legisladores que están hoy en día actuando como diputados, ¿no? Por lo tanto, son datos muy actuales, ¿no? Esto también sería muy interesante verlo en perspectiva diacrónica, ¿no? Bueno, entonces, en el caso peruano, la nomenclatura de algunos partidos se ha transformado, ¿no? Por ejemplo, lo que ahí aparece como alianza ahora se llama Fuerza 2011, que es la agrupación que está detrás de Keiko Fujimori, o lo que ahí aparece como Partido Nacionalista Peruano, que es el partido que respalda al actual presidente, Ollanta Humala, ahora se llama Gana Perú, ¿no? Pero con la excepción del caso peruano, que
bueno, pues por el baile habitual de siglas partidistas, la enorme fluidez de su sistema de partidos. Algunos partidos políticos ya no existen o están fusionados, ¿no? Es el caso del PPC con el partido de Lourdes Flores, que aparece ahí, que ahora no me acuerdo del nombre. Bueno, pero como digo, son datos bastante actuales, ¿no? Totalmente actuales y bastante relevantes, quería decir. Bueno, de esta primera entrada a la medición del antipartidismo, pues me parece interesante que comparen ustedes, entre otras cosas, la diferencia. Perdón, pero es que no sé, estoy en grado de confianza, es que no lo veo desde aquí. La diferencia entre las percepciones de los diputados uruguayos y las percepciones de los diputados ecuatorianos, ¿no? Dense ustedes cuenta que los legisladores uruguayos, y por lo tanto vamos a hacer inferencias o vamos a sacar conclusiones sobre el conjunto del partido, porque los legisladores son una parte fundamental de la maquinaria de un partido político. Como ven ustedes, ahí hay grandes diferencias en los niveles de confianza que tienen los propios legisladores con respecto a los partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, ahí Uruguay empieza a caracterizarse como un sistema de partidos distinto al resto de sistemas de partidos y al resto de partidos políticos, los partidos uruguayos distintos al resto de partidos políticos incluidos en esta muestra, ¿no? Es interesante que no perdamos de vista con todos estos datos el caso chileno, porque el sistema de partidos chileno, como muchos de ustedes sabrán, y como a lo que me he referido anteriormente, es al tradicional alto grado de institucionalización, ¿no? Un sociólogo muy reconocido, Manuel Antonio Garretón, dijo en su momento que los partidos políticos chilenos eran la columna vertebral del sistema político chileno, ¿no? Y esta preponderancia de los partidos políticos perduró, reemergió tras la recuperación democrática, tras el proceso de transición a la democracia, pero en la actualidad vemos fenómenos como el fenómeno Marco Enríquez Ominami, exdiputado concertacionista, que en las últimas elecciones presidenciales, las que se celebraron entre diciembre del 2009 y enero del 2010, obtuvo en primera vuelta, presentándose como candidato independiente, un 20% de votos del electorado chileno. Marco Enríquez Ominami, para quien no recuerde la campaña, llevó a cabo una campaña donde denunciaba, entre otras cosas, la falta de democracia interna de la concertación, que es la coalición que ha gobernado hasta las elecciones que ha ganado Piñera en Chile. Denunciaba la falta de democracia interna de la concertación, la necesidad de renovación de sus cuadros, y se presentaba de alguna manera como la víctima de un sistema elitista y, como digo, poco democrático, ¿no?, en la manera de seleccionar sus líderes. Bueno, pues es importante ese dato de que una persona con que con ese tipo de discurso consiga un 20% de votos. De alguna manera esto es capitalizó el descontento ciudadano que existía en Chile con respecto a los partidos políticos, ¿no? Y aquí se ven algunos esbozos de esa cierta insatisfacción también ya de los diputados chilenos con respecto a la maquinaria partidista, ¿no? La siguiente pregunta, como digo, quiero ir un poco de puntillas en esta cuestión, pero los datos van a estar disponibles, ¿no? La siguiente pregunta es la pregunta relativa a... ¿Qué pone ahí? Es que no lo veo desde aquí. Ah, exacto. Ese binomio que decíamos, sin partidos, la posibilidad de que existan democracias sin partidos políticos, ¿no? Quizá esto es esta pregunta me complica un poco en esta preocupación que yo tenía respecto a la validez de la medición del fenómeno antipartidista con las preguntas de la encuesta de élites parlamentarias, ¿no? Bueno, ahí es interesante el caso boliviano. Yo creo que las respuestas del caso boliviano, que aparece como un país con unos partidos que son los más reacios a considerar que es indisoluble la democracia con respecto a los partidos políticos. No en vano, recordemos que la legislación de Bolivia, ya desde el 2004, contempla la posibilidad de que compitan en elecciones lo que llamaron en la ley del 2004 agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, ¿no? Ahí fueron
espero no equivocarme, creo que fueron pioneros en la región, de alguna manera, en la posibilidad de que los partidos políticos cesaran en su monopolio, ¿no?, de la representación, y que en cualquier ámbito de elecciones, ya sean presidenciales, municipales, a diputados, se pudieran presentar organizaciones que no eran partidos políticos, y que eso significaba requisitos distintos a la hora de inscribirse para el juego electoral, ¿no? Sobre esto hay trabajos interesantes. Por ejemplo, el de Lazarte ha escrito recientemente sobre cómo esta ley ha afectado a la oferta partidista en Bolivia, ¿no? Bueno, y nuevamente ahí Uruguay y en menor medida Chile, pero sobre todo Uruguay, son los que más defienden el vínculo entre partidos y democracia, ¿no? Me parece interesante también que vean ustedes las diferencias entre el MAS y el PPB, el MAS y su principal opositor, el Plan Progreso Bolivia, me parece que se llama, Plan Progreso para Bolivia. Las diferencias que tienen esta pregunta, un poco por llevarles de la mano en la lectura de los datos, pero probablemente a ustedes se les ocurran cosas mucho más sugerentes, ¿no? Pero es interesante esa diferencia en las respuestas entre el MAS y el PPB, y también entre el Movimiento País, que es el partido que apoya a Rafael Correa, y el Partido Sociedad Patriótica. Esos niveles muy diferentes, y hasta qué punto tiene que ver el estar o no en la oposición es una posible pregunta, ya que Georgina hablaba de hipótesis que pueden surgir a la vista de datos, una posible hipótesis a analizar, ¿no? Bueno, la siguiente transparencia nos presenta las respuestas con respecto a esa tercera pregunta que yo utilizo de la encuesta de Pela para medir el antipartidismo, ¿no? Y en esa respuesta en la que se está preguntando a los diputados, ¿ustedes cuánto creen que los ciudadanos se identifican con los partidos políticos? Ahí van a ver ustedes que la autocomplacencia definitivamente es mucho mayor en el caso uruguayo que en el resto de casos, donde los diputados están mucho más insatisfechos con respecto a la capacidad que tienen los partidos políticos para representar a los ciudadanos, ¿no? En el caso ecuatoriano y peruano, hasta cierto punto sorprende poco, porque bueno, son dos sistemas políticos donde hay altos niveles de volatilidad. La volatilidad es el grado de fidelidad del electorado con respecto de una elección a otra, ¿no? Hay mucha volatilidad cuando el electorado es muy infiel de una elección a otra, y un partido político que en una elección capitalizaba o tenía un alto rendimiento electoral, en la siguiente tiene un descenso importante en su rendimiento electoral, ¿no? Normalmente altos niveles de volatilidad se atribuyen a la existencia de baja identificación partidista. Es decir, que, dicho en términos llanos, no hay un núcleo duro de apoyo a un partido político, como sucede, por ejemplo, en Uruguay, ¿no?, que pueden tener porcentajes parecidos a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, entonces, como digo, estas respuestas no sorprenden para el caso ecuatoriano y peruano, pero sorprenden algo más para el caso chileno, ¿no? Y aquí es un poco donde quiero ahondar en esta idea de que en el caso chileno se percibe ese esbozo de crisis de representación, que es definitivamente mucho más acusado en el caso boliviano, peruano y ecuatoriano, ¿no? Y hay una tabla más que no está relacionada estrictamente con este sentimiento antipartido, pero que me parece sugerente para este foro, que es para este foro de debate, de discusión sobre la cuestión de la representación, que es la posibilidad que contemplan los diputados, cómo de tolerantes son a la posibilidad de que existan formas alternativas de representación y de participación en elecciones, ¿no? Hasta qué punto es legítimo que solo se presenten partidos, o si es posible que que ya no se presenten partidos, que solo compitan otro tipo de organizaciones, o si es deseable que haya una compatibilidad, ¿no? Esto me sirve un poco para resumir lo que en la jerga se llama la descripción de mi variable dependiente, ¿no?, es decir, del fenómeno que quiero estudiar. Me sirve un poco para cerrar esta primera parte de mi presentación, antes de pasar a la explicación de estos datos.
Entonces vemos un poco que Uruguay es el país que mantiene unas respuestas que en el fondo se ajustan más a las expectativas teóricas, ¿no? No hay un discurso antipartido ni atisbo de un discurso antipartido. Hay alta confianza por parte de los diputados, estoy diciendo. Alta confianza con respecto a los partidos, consideran que están bastante identificados, son indispensables para la democracia. En Chile hay atisbos moderados de un discurso antipartido. Por ejemplo, el PPD, que es el partido más joven de los que ahora mismo tienen representación, bueno, no de los que tienen representación, pero de los que están incluidos en este estudio, porque he olvidado decir que solo he incluido a los que tienen más de 4 diputados entrevistados, ¿no? Bueno, el PPD que se conforma en los albores o en el momento en que se produce la transición a la democracia, como un partido, se dijo en su momento, instrumental, pues es uno de los partidos más críticos con respecto a los partidos tradicionales, ¿no? Pero, como digo, ahí en Chile podemos ver un principio de discurso antipartido que, como suele suceder con los datos, muchas veces uno cuando ve este tipo de datos dice, bueno, pues claro, si es lo que está diciendo los periódicos. Bueno, el reto de los politólogos es mostrar con evidencia empírica eso que en ocasiones nos parece que son verdades de sentido común, lugares comunes, ¿no? Y que muchas veces no están comprobados. Bueno, en el caso boliviano es un caso curioso porque no se confía en los partidos, no son fundamentales para la democracia, pero sin embargo consideran que hay identificación, o hay más identificación, por ejemplo, que en el caso chileno de los ciudadanos, creen los diputados más identificación de los ciudadanos con respecto a los partidos. Ecuador es el caso donde se registra el mayor malestar con respecto a los partidos políticos por parte de los legisladores. No hay datos del caso ecuatoriano para esta pregunta. Y Perú, donde si uno pregunta a cualquier ciudadano de la calle, automáticamente va a tener palabras de descalificación hacia los partidos políticos. Es como una cita obligada para cualquiera que sigue el debate político. Confirmamos con estos datos que los legisladores tampoco tienen mucha confianza en los partidos políticos, aunque consideran que son importantes para la democracia, ¿no? Bien, pensando en alto, comparto con ustedes que de lo mucho que me falta para continuar con este trabajo es ver si estas diferencias son, en términos generales, estadísticamente significativas, es decir, si no se deben al azar, ¿no? Haciendo unas primeras exploraciones encuentro que las diferencias son estadísticamente significativas mediante diferentes test de asociación, pero no he hecho todavía una sistematización de esta pregunta, ¿no? Pero bueno, pues quería compartir con ustedes esta idea de trabajo en curso, ¿no? En el fondo. Bien, la siguiente tarea, entonces, una vez que tenemos una foto de si hay o no antipartidismo y donde repito un poco una de las cosas que me gustaría dejar más claras, Uruguay es un caso distinto en estas cuestiones con respecto sobre todo a Bolivia, Perú y Ecuador. Bueno, pues una vez que tenemos esta descripción de la variable dependiente, entonces ahora cabe preguntarse por qué hay más o menos antipartidismo entre los legisladores de unos países y de otros, ¿no? Los fenómenos en ciencias sociales suelen ser multicausales, ¿no? Un partido político no pierde las elecciones por una sola razón, porque tenga un mal candidato, puede que las pierda también porque su anterior gestión no fue positiva, o porque le ha perjudicado una coyuntura económica, o porque ha hecho una mala campaña electoral. Suelen ser fenómenos multicausales, ¿no? Bueno, pues lo mismo ocurre con el antipartidismo, ¿no? Cuando uno tiene que decidir qué tipo de modelo plantea para comprobarlo en este caso estadísticamente mediante un análisis de regresión, como les decía antes, me inspiré un poco en lo que dice la literatura con respecto a por qué hay antipartidismo en la ciudadanía, y tomé sobre todo un trabajo de Margarita Corral, que argumenta que la desconfianza de los ciudadanos en los partidos políticos no está aislada de la valoración que hacen de otras instituciones, ¿no? Y de la valoración que hacen de la democracia. Es decir, es un argumento que de alguna manera tiene que ver con la cultura política en este caso, de los entrevistados, ¿no? Y tomando ese argumento, incluí 2 variables para ver cómo de bien o cómo de mal
explicaban las respuestas de los diputados a esas 3 preguntas, ¿no? Y esas 2 preguntas que incluí fueron: ¿cómo valoran, en este caso, los diputados otras instituciones políticas, Parlamento, Poder Judicial, Parlamento, Poder Ejecutivo y sindicatos y no me acuerdo qué otra? Bueno, esas instituciones, y hice ahí una valoración promedio. ¿Cómo valoran entonces esas instituciones y cómo valora la democracia? Por lo tanto, esa sería una explicación dentro del ámbito de la cultura política. El segundo nivel, el segundo grupo de explicaciones tienen que ver con las características de los partidos, y aquí me parecía interesante o sugerente esa reflexión que está en el aire, que en el fondo nos viene a decir que un tipo de izquierda que hay en la región latinoamericana, que un tipo de izquierda más extrema tiene un discurso antipartido más marcado de lo que tienen otros partidos, otras ideologías de otra parte del espectro, ¿no? Es decir, me interesaba un poco ver esta vinculación entre ideología y actitudes antipartido para ver si esto es así, ¿no? Si hoy en día los más antipartido son los legisladores que se autoubican en la izquierda, o si la ideología no tiene nada que ver, ¿no? Porque en el pasado el discurso en la época post-autoritaria en muchos países fue el contrario, ¿no? Los que peor valoraban a los partidos políticos eran parlamentarios del ámbito de la derecha, ¿no? Entonces esa es una de las características de los partidos políticos que me propuse medir su impacto sobre las actitudes antipartido de los legisladores. Y la otra característica tiene que ver con el momento de fundación de los partidos políticos, ¿no? Y el indicador que tome para ello es la edad, ¿no? Es decir, los años que tiene el partido político en el momento de hacerse las encuestas. ¿Por qué? Bueno, pues porque también es otra de esas verdades no comprobadas. Se suele afirmar en la literatura, y el sentido común también invita a pensar a ello, que los partidos políticos más jóvenes surgen como reacción a los partidos políticos tradicionales y son los que más han generado un discurso antipartido y más se han beneficiado de ese discurso antipartido, ¿no? Como una de las herramientas para conseguir éxito electoral. Y finalmente, el tercer grupo de factores son factores que tienen que ver con el contexto societal, ¿no? El contexto condiciona mucho a los partidos políticos que operan en él. El contexto jurídico, por ejemplo, la normativa electoral afecta enormemente a cómo funciona un partido político. El contexto económico, dependiendo de la situación económica, y si no que nos lo digan a los españoles, los partidos políticos debaten unas cosas u otras, ¿no? Y también el contexto societal. Entonces, en concreto, del contexto societal he tomado un par de variables que tienen que ver con cómo los ciudadanos valoran los partidos políticos, sus percepciones respecto a los partidos. Bien, pues de esas variables, ahí tienen en los cuadros donde existe un más, es donde el análisis estadístico comprueba que hay relación, y lo que aparece abajo es eso que se llama abajo R² corregida, es cómo de bien explica el modelo. Imaginemos que si lo explicaran todo esas variables, tendríamos un 1. ¿Vale? Por lo tanto, ahí vemos que el modelo no explica muy bien, pero algo explica, ¿no? Y el que mejor la pregunta, la respuesta de los parlamentarios que mejor es explicada con este conjunto de variables es la que tiene que ver con la confianza de los diputados con respecto a los partidos políticos, ¿no? Y mirando esas respuestas y el potencial explicativo de estas variables, vemos que un entorno societal crítico con los partidos políticos jóvenes y diputados que evalúan negativamente otras instituciones es una combinación que invita al surgimiento de discursos antipartido, o que convive con el surgimiento de discursos antipartido, porque eso es algo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Que les he dicho ya antes mi preocupación con respecto a la causalidad en estas cuestiones, ¿no? Me parece interesante entonces remarcar que el entorno societal es lo que más impacto tiene en el discurso antipartido de los legisladores, ¿no? Y esto, bueno, pues de alguna manera son buenas noticias por lo que de receptividad tiene
este mensaje, ¿no? Los legisladores escuchan en la calle un discurso antipartido y, ya sea por convicción o por estrategia electoral, responden a ese discurso antipartido, articulando ellos también un discurso antipartido, ¿no? No sé qué es antes, ¿no? Como esto es como el huevo y la gallina, no sé qué es antes. Yo creo que el actual discurso